Ok. Perdón, hola, buenos días. Vamos a comenzar el tema de hoy, ¿ya? Bueno, uno de los temas que vamos a hablar va a ser sobre dengue, ¿sí? Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor. Ok. Bien. La definición de caso sospechoso de dengue, según la normatividad y según las guías de la OMS, básicamente es cualquier persona que vive en una zona endémica o ha viajado en los últimos 14 días a zonas endémicas, o sea, con transmisión de dengue, y va a presentar fiebre aguda habitualmente de 2 a 7 días de evolución, ¿no? Y esta fiebre generalmente está acompañada de otras manifestaciones clínicas como pueden ser náuseas, vómitos, exantema, o sea, es decir, una erupción dérmica, dolor de cabeza, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, en algunos casos puede haber petequias, leucopenia y junto con esto puede haber signos de alarma que de ahí los vamos a desarrollar, ¿no? Ahora, en el caso de niños, básicamente no es necesario que tengan, digamos, la sintomatología concomitante, sino básicamente se va a considerar a todo niño que está en zona endémica de dengue o ha viajado en los últimos 14 días a una zona con transmisión de dengue y presenta fiebre, ¿ya? Sin un foco aparente, es decir, que no localicemos un foco en este paciente. Ay, perdón. Otra característica que tenemos con respecto al dengue está en este esquema. Una de las cosas que creo que siempre pregunto a mis alumnos de práctica y que creo que tiene que quedar bastante claro con respecto al dengue es que tenemos un periodo digamos, o sea, hay un paralelo entre la sintomatología, los hallazgos, digamos, de laboratorio. Me da disculpa, siendo que me he ahogado hace un rato y estoy medio quetoso. Bueno, perdón. Entonces, hay una situación de paralelismo entre lo que es la fase febril, ¿ya? En la sintomatología, y como les he mencionado siempre, la fase febril corresponde hasta 7 días, ¿ok? Y hacia los 7 días ya la fiebre va a caer, ¿no? Una vez que la fiebre cae, entramos en la fase crítica que va a durar de 24 a 48 horas. Y esta fase crítica es la que hay un riesgo de shock y hemorragia. Y posterior a esto vamos a tener la fase de recuperación. Si nosotros agarramos y encontramos el paralelismo con respecto a los exámenes de diagnóstico, vamos a ver que el antígeno NS1 lo vamos a poder encontrar en el periodo febril principalmente y máximo hasta los 5 días de enfermedad, ¿no? Las pruebas moleculares tipo reacción en cadena de polimerasa que nos sirven para recuperar el virus que también va a ser hasta los 5 días, porque hasta ese momento es que hay una viremia, ¿sí? Mientras que las pruebas serológicas
se van a ver, digamos, recién elevarse en la segunda fase, ¿no? Hacia la fase crítica, y tanto IgM como IgG, ¿ok? Y con respecto a la temperatura, como ya les dije, el periodo febril se encuentra la temperatura elevada, de ahí se baja. El hematocrito se va a aumentar en el periodo de la fase crítica. La leucopenia también se va a manifestar principalmente en el periodo de fase crítica, igual que la trombocitopenia, ¿no? ¿Y cuál es la clasificación que nosotros tenemos que tener en cuenta para el dengue, no? El dengue puede ser dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave o severo. ¿Ok? Entonces, dengue sin signos de alarma va a ser cualquier persona que tiene un dengue probable o confirmado, es decir, el que tiene la fiebre, ¿no? Que procede de una zona que puede haber dengue. Y junto con esto, pues tiene náuseas y vómitos, exantema, cefalea, mialgias, petequias o prueba del torniquete positivo y leucopenia. El manejo de este paciente va a ser en el primer nivel y generalmente es un manejo ambulatorio, es decir, lo podemos mandar a su casa. Claro, al momento de mandar a su casa a un paciente que tiene estas características, tenemos que orientarle sobre la aparición de los signos de alarma. ¿Ok? Dengue con signos de alarma es todo caso de dengue probable o confirmado, en el cual va a haber un dolor abdominal intenso y sostenido o un dolor a la palpación del abdomen. Vómitos persistentes, es decir, intolerancia oral. Acumulación de líquidos, que lo podemos ver a través de ya sea ecografía, radiografía de tórax o al examen físico, ¿no? Sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia, es decir, hígado 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho y un aumento progresivo del hematocrito. Ahora, todo paciente que tiene dengue con signos de alarma tiene que quedarse hospitalizado, y ahí vamos a ver un poquito quizá a qué nos referimos con hospitalizado. Y tenemos el dengue grave o severo. Es todo aquel caso de dengue que va a tener shock o dificultad respiratoria debido a estabilización grave del plasma, sangrado grave según la evaluación del médico, del médico tratante, y compromiso grave de daños, ¿no? De órganos, perdón, que puede ser el daño hepático, reflejado por una transaminasemia mayor de 1000, miocarditis o falla renal, ¿no? Y estos deberían ser hospitalizados en área crítica. Muy bien. ¿Cómo es que yo debo, digamos, formular mi atención de los casos con dengue? Entonces, lo que yo tengo que hacer, mi primera pregunta es, ¿mi paciente cumple criterios para que sea por lo menos un caso sospechoso de dengue? Si la respuesta es no, debería yo realizar algún diagnóstico diferencial. Entonces, podría sospechar de cualquier otra enfermedad, ¿no? Desde enfermedades infecciosas como COVID, Zika, sarampión, chikungunya, paludismo, leptospirosis, etcétera, hasta procesos oncológicos como leucemia. Si mi paciente sí cumple criterios, entonces debo agarrar y hacerme la siguiente pregunta. ¿Se encuentra en la fase febril crítica de recuperación? Eso me podría ayudar, ¿no? Es decir, saber cuánto tiempo tiene de fiebre, si está justo en la fase crítica, o si ya pasaron 48 horas de que bajó la fiebre, ¿no? Y mi siguiente pregunta inmediata, que todavía es mucho más importante, es, ¿este paciente tiene signos de alarma? Entonces, como ya hemos mencionado los signos de alarma, entonces si es que se encuentra con signos de alarma, yo debería agarrar y debería hospitalizarlo, ¿no? Otra pregunta que también es bastante importante es cómo está hemodinámicamente hablando el paciente, ¿no? ¿Cuál es su estado hemodinámico y qué tan hidratado está? Si el paciente está en shock. Otra pregunta que también tengo que tener en cuenta es si tiene comorbilidades o tiene alguna situación social, digamos, que le haga más riesgoso de que su atención, ¿no? Es decir, bueno, pues si el paciente está en extrema pobreza, si el paciente vive solo, si el paciente vive en la calle, si el paciente vive muy lejos. Entonces, según las preguntas que tengamos en eso, nosotros vamos a agarrar y vamos a decir si requiere hospitalización o no. Entonces, yo puedo clasificar, según todas estas preguntas, a mi paciente.
dengue sin signos de alarma. Si es del grupo A, entonces el tratamiento va a ser en forma ambulatoria, ¿no? Y manejado simplemente por el primer nivel de atención. Si son del grupo B1, entonces posiblemente lo tenga en una unidad de vigilancia clínica, en un UBICLIN, debido a sus condiciones asociadas que pueden aumentar el riesgo de que se complique, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Significa que el paciente requiere, digamos, vigilancia clínica por alguna comorbilidad o una condición social. Dengue con signos de alarma. Entonces, estos pacientes van a, de todas maneras, estar en unidades de vigilancia clínica o hospitalizados en áreas comunes de hospitalización. El dengue grave es un tratamiento de urgencia y requiere, digamos, un hospital más complejo donde tiene que ser hospitalizado en área crítica. Muy bien. Entonces, los pacientes que son de grupo A y el grupo B1, en realidad, si es que se van a tratar en la, ¿cómo se llama?, en el hogar, tenemos que mandarles pues a que tengan un reposo absoluto en cama, bueno, una dieta normal, pero con bastantes líquidos. Como les dije, debemos orientar mucho al paciente sobre los signos de alarma, ¿no? El paciente de igualito puede utilizarse medios físicos para bajarle la fiebre, junto con tal vez también paracetamol, que puede tomar 1 miligramo por kilo cada 6 horas en niños y 500 miligramos cada 6 horas en adultos. Y la dosis diaria puede ser hasta 4 gramos. O en algunos casos también se puede utilizar metamisol, pero solo metamisol por vía oral, ¿no? Cada 24 a 48 horas deberíamos monitorizarlo para ver el descenso de la fiebre, ¿no? Si el paciente empieza a presentar en algún momento signos de alarma, debe ser remitido para que sea vigilado en otro lado. Si no aparecen signos de alarma y ya pasó el periodo de tiempo de recuperación, ya el paciente se da de alta. Ahora, si el paciente tiene un criterio de hospitalización, debería ser referido a una unidad de dengue al hospital. Muy bien. Entonces, cuando se hospitaliza, el paciente de todas maneras siempre se tiene que vigilar los signos de alarma, ¿no? Si tiene una comorbilidad, también manejar esta comorbilidad, ver la curva febril, ¿no? Estimular que el paciente de todas maneras se hidrate por vía oral. Y si el paciente no puede beber o bebe muy poco, de todas maneras se debería iniciar también hidratación endovenosa y hacer un balance hidroelectrolítico, balance hídrico estricto, ¿no? Para tener en cuenta esto. Y en lo posible reiniciar la vía oral lo antes que se pueda. Ahora, si el paciente, digamos, tiene signos de alarma, si no tiene comorbilidades o es adulto mayor, se puede dar soluciones tipo suero fisiológico, 10 mililitros por kilo en 1 hora. Si hay mejoría clínica, se reduce a 5 a 7 mililitros por kilo por hora y se continúa así las siguientes 2 a 4 horas. Y se monitoriza, digamos, de forma horaria al paciente. Si sigue mejorando clínicamente, se reduce el goteo a 3 a 5 mililitros por kilo hora y en 2 a 4 horas se vuelve a monitorizar al paciente. Y de ahí se puede bajar la hidratación hasta 2 a 4 mililitros por kilo hora, ¿no? Y continuar así en los siguientes 2 días. Ahora, si el paciente, digamos, se le da una dosis de inicio de 10 mililitros por kilo hora y no hay mejoría clínica, se le vuelve a repetir otra carga de 10 mililitros por kilo hora en 1 hora. Si no hay mejoría, se repite una tercera carga de 10 mililitros por kilo hora. Y si no hay mejoría clínica, se pasa a que este paciente ya es un dengue severo. Si el paciente, digamos, ¿cómo se llama? Está ya con una comorbilidad o un adulto mayor, bueno, eso también debemos tener en cuenta con respecto a ciertos manejos que debemos ser más cuidadosos en la hidratación, ¿no? ¿Cómo nosotros decimos que un paciente va mejorando clínicamente en casos de dengue? Que el día no tenga, que vayan desapareciendo, disminuyan los signos de alarma, ¿no? Que toda la sintomatología también vaya mejorando, que tenga, digamos, funciones vitales estables, ¿no?
que el paciente esté orinando normalmente o hasta en forma aumentada, que el hematocrito del paciente mejore, ¿no? Que tenga buena tolerancia oral y que el paciente recupere el apetito. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que tiene una comorbilidad o es adulto mayor, entonces debemos retarlo al paciente ya no con 10 mililitros por kilo en una hora, sino debemos darle 5 mililitros por kilo en una hora. Si hay mejoría clínica, se reduce el goteo a 4 mililitros por kilo en una hora. Si hay mejoría clínica, se reduce el goteo a 3 mililitros por kilo hora. Si hay mejoría clínica, se reduce el goteo a 2 mililitros por kilo hora. Ahora, si el paciente no mejora clínicamente, se repite otra vez la misma carga de solución de suero fisiológico, por ejemplo, de 5 mililitros por kilo hora y así 3 cargas, ¿no? Y si no mejora completamente, o sea, si no mejora en estos casos, ya el paciente va a pasar a un dengue grave. Igualito, ¿no? La recuperación del paciente va a estar dada por lo que dijimos, ¿no? Que desaparezcan los signos de alarma, que desaparezcan los síntomas, que tenga una recuperación del apetito, que disminuya el hematocrito, ¿no? Que tenga signos vitales estables, etc. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que está en shock hipovolémico por dengue grave, entonces tenemos que tener en cuenta si si tiene una comorbilidad, está embarazada o adulto mayor. Si no tiene una comorbilidad, nosotros podemos darle solución cristaloide, pero ya no le damos 10 mililitros por kilo hora, sino 20 mililitros por kilo hora en 15 a 30 minutos. Se reevalúa si hay mejoría clínica. Si hay mejoría clínica, se reduce el goteo a 10 mililitros por kilo hora y en 1 o 2 horas, y de ahí se vuelve a reevaluar. Si hay mejoría clínica, se baja a 5 a 7, se reevalúa en 4 o 6 horas. Si hay mejoría clínica, se pasa a 3 a 5 minutos por kilo hora, por 2 a 4 horas, y si hay mejoría clínica, se reduce el goteo a 2 a 4 minutos por kilo hora, y se continúa así las 24 a 48 horas siguientes. Pero si persisten los signos de choque, este bolo de 20 mililitros por kilo hora se le repite nuevamente en otros 15 a 30 minutos. Si persisten los signos de choque, se administra un tercer bolo de 20 mililitros por kilo hora en 20 mililitros por kilo en 15 a 30 minutos. Y si persisten esos signos de choque, se determina la función de bomba y el uso de, digamos, vasopresores, ¿no? Evaluar si el paciente presenta acidosis, el riesgo de hemorragia. En algunos casos se va a dar otros bolos de solución hidratante y debe ser manejado principalmente en sala de cuidados intensivos. El adulto mayor y pacientes con comorbilidad y embarazadas debe ser individualizado este manejo, ¿no? Y con un monitoreo estricto. Y básicamente la mejoría clínica de esos pacientes va a ser que mejoren el hematocrito, que remita el shock, ¿no? Que tenga, digamos, unas funciones vitales estables o que orine adecuadamente. Ahora, hay que hecho, allá. En todo caso, hay que tener en cuenta que todos los casos de dengue que se tienen en un establecimiento de salud, significa que el establecimiento de salud se debe organizar de algún modo con todo un equipo multidisciplinario que va a estar capacitado en atención de estos pacientes, ¿ya? Debe haber un triaje con flujogramas de atención según el estadio clínico y el manejo correspondiente, identificación de signos de alarma que debe ser socializado y que debe ser conocido por todo el personal de este establecimiento de salud. Y todo el personal del establecimiento de salud debe tener una, digamos, capacitación para identificación temprana de todos los pacientes que tienen signos de alarma. Y así, en todos los casos en que estamos en una situación de brote o epidemia de dengue, el establecimiento de salud de primer nivel de atención que no tiene un internamiento debe tener una unidad de febriles, es decir, todo establecimiento de salud que no atiende las 24 horas, que atiende tal vez 6 horas o 12 horas, debe tener una unidad de febriles donde deben ser manejados los pacientes que son, digamos, sospechosos o confirmados de dengue,
pero que, digamos, no requiere atención por una unidad de vigilancia clínica como los pacientes que tienen signos de alarma. Entonces, los pacientes pueden ser observados un momento mientras se ve que no haya, digamos, aparición de signos de alarma. Y si no hay, digamos, pacientes, o sea, si el paciente no tiene signos de alarma, pues va a ser después mandado a su casa para manejo ambulatorio. Pero si el paciente, digamos, tiene factores de riesgo o sea, tiene comorbilidad o alguna otra situación para que tenga que ser hospitalizado, o ya tiene signos de alarma, se debe comenzar con la hidratación, con la atención del paciente para ser referido rápidamente a otro establecimiento de salud que tenga UbiClean o algún área de atención del dengue las 24 horas. Entonces, establecimiento de salud de primera atención que tiene atención de 24 horas y establecimientos de salud que tienen, digamos, que pertenecen al segundo y tercer nivel de atención, que son establecimientos de salud de referencia, deberían tener una área asignada como unidad de vigilancia clínica o UbiClean para dengue, ¿no? Que las características que debe tener digamos, esta UbiClean o esta zona para atención de dengue es que debe tener personal médico las 24 horas del día para monitoreo de los pacientes. Todo paciente que se hospitaliza por dengue o se queda en observación debe estar en una cama con mosquitero para evitar, digamos, la diseminación del dengue. En el primer nivel de atención tenemos que tener en cuenta, y que quizás es una de las partes más importantes para la atención de los pacientes con dengue, es que se debe reconocer a todos los pacientes febriles, se debe brindar una atención temprana del dengue, se debe identificar, digamos, el lugar de infección, la notificación inmediata al sistema de vigilancia epidemiológica y identificación de pacientes con signos de alarma que necesitan ser referidos hospitalizados y de todas maneras quizá ya iniciar la hidratación endovenosa de este paciente. Entonces recuerden eso. ¿Ok? Todo paciente que requiera ser referido debe ser, digamos, evacuado inmediatamente y los ambulatorios deben ser evaluados por lo menos todos los días. Como le decía, ¿no? Si nosotros tenemos solamente una unidad de observación de pacientes febriles, en esta unidad de pacientes febriles lo que vamos a tener va a ser la observación de estos pacientes que no tienen signos de alarma, ¿no? Máximo el periodo de atención en estos casos va a ser de 12 horas y aquí puede ser, digamos, tratamiento inicial y para confirmar y descartar los dengues. El aislamiento temporal, de todas maneras, en una cama recubierta con mosquitero para evitar la transmisión del dengue en el establecimiento de salud. Como les decía, el UbiClean ya viene a ser un área ubicada en un ambiente cercano, de preferencia cercano al tópico de emergencia, ¿ya? Se dan desde el primer nivel 1-4, ¿no? Y también se dan el segundo y tercer nivel de atención. Como les decía, es un monitoreo clínico continuo, atención 24 horas, y se va a dar en todos los pacientes probables o confirmados con dengue sin signos de alarma, pero con factores asociados a riesgo. Pacientes con dengue con signos de alarma. Bueno, eso sería todo con respecto a dengue, ¿sí? Bueno, creo que el día miércoles hacemos 2 clases y no sé si el viernes hacemos la última, porque hoy día creo que ya, hoy la garganta me está fastidiando mucho y sigo tosiendo, ¿ya? Disculpen más bien porque todavía nos falta recuperar 3 clases, ¿sí? Está bien, doctor.